Yo quiero compartir con ustedes esta noche un tema que me parece bastante relevante, un tema muy contemporáneo, y lo he titulado El derramamiento postrero del Espíritu. Amén. Vamos a ubicarnos ahí en Hechos capítulo 2, versos 14 al 21. Hechos capítulo 2, versos 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: pero Pedro, de pie con los 11, alzó la voz y les habló: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, repita conmigo esa frase, y en los postreros días, porque allí nos vamos a meter con este tema. El profeta Joel está siendo citado por Pedro, y Pedro dice que lo que estaba aconteciendo en ese momento era cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y días manifiesto. Y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. El derramamiento postrero del Espíritu. Siéntese, por favor. El apóstol Pedro utiliza la frase "y en los postreros días". Cuando nosotros nos vamos a la profecía de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32, nos encontramos con la frase "y después de todo esto". Después de todo esto es interpretado por Pedro en el día de Pentecostés como "en los últimos días". Después de todo esto parece abarcar toda una entera dispensación que tenía que ver, según Pedro, con la suya y posiblemente aquella que habría de seguirla. No debemos pasar por alto el hecho de que estas palabras fueron pronunciadas por el mismo Dios. Me gusta mucho que el texto dice: y en los postreros días, dice Dios. Es una palabra directamente de Dios, identificada. No era el profeta Joel, no era Pedro. Dice Dios. Estas palabras que fueron pronunciadas directamente de parte de Jehová Dios, como lo demuestra la terminante de los anuncios de su actividad futura a través del profeta,
nos llevan a considerar una pregunta que es para hacer de alguna manera no solo teología, sino una profunda reflexión. Porque a veces nosotros, cuando van pasando los días, cuando va pasando el tiempo, parece que vamos perdiendo de vista el valor, el gran valor que tiene una profecía, que tiene la palabra. Parece ser que la espera a veces nos lleva a cierto cansancio y también a mucho, atención, conformismo. Porque pasa el tiempo y como que no sucede nada. Eso es lo que también expone el apóstol Pedro, hablando de la proximidad de la venida del Señor. Dice que los incrédulos argumentarían que en dónde está el cumplimiento de esa promesa. Si las cosas en el mundo han permanecido de alguna manera inmovibles, intactas a pesar de la profecía. Y es cuando el apóstol Pedro dice que no tengamos por tardanza la promesa del Señor, porque lo único que eso revela es la gran misericordia de Él, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Gloria al Señor. Y bueno, no vamos a entrar ahí a esa consideración tan importante, tan linda del apóstol Pedro, sino que estoy tratando de enmarcar esta introducción en ese cansancio, en esa espera en el tiempo que se dilata. Y que a veces entonces ya no termina significando para nosotros lo mismo que significó en su momento para estos hombres. Yo quiero decirle algo que escuché hace muchos años y que nunca olvidaré. Y se lo escuché a un predicador. Él decía que parecía increíble, que es extraordinario cómo el apóstol Pedro se mete en el cumplimiento de la profecía de Joel. Cómo el apóstol Pedro dice: estos tiempos que estamos viviendo son los postreros tiempos que habló el profeta Joel. Joel no dio una fecha aproximada, tentativa, pero Pedro, por la unción del mismo Espíritu, él se mete, se incluye al grupo que estaba en Pentecostés en el cumplimiento de esa profecía. Hay una pregunta: si eran los postreros días los que estaba viviendo Pedro, ¿por qué Pedro se metió ahí? ¿Por qué Pedro está decidido a que todo eso que dijo Dios a través de el profeta Joel era para ellos? Porque eso es lo que él está haciendo, apropiándose. Esa profecía de Joel es para mí. Y es para nosotros que estamos aquí en Pentecostés. Es extraordinario como él, en un momento
se pone bajo la luz del cumplimiento de la profecía. ¿Quién le había dicho a él que esa profecía era para ellos? Y creo que ninguno de nosotros se atrevería a refutarle. Ahora lo estamos haciendo aquí, hermano, en un ejercicio retórico, en esta introducción. Si eran los postreros días los que Pedro dijo que estaban viviendo, ¿qué significa vivir en los últimos días? ¿Qué significan realmente los tiempos finales? Ahora, en una reflexión personal, yo podría decir, si Pedro se metió en la profecía de los postreros días y se le aceptó porque no hay una refutación de nadie, ni sus compañeros apóstoles, ni la congregación, ni Dios vienen como para reconvenirlo o corregirle. Entonces, si Pedro estaba viviendo los postreros días, ¿qué se puede decir de nosotros? Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Primera de Pedro 1:20. Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el último de los tiempos, por amor a vosotros. Observe, escuche bien y vaya, como se dice, siguiendo el hilo, atando cabitos. Gloria a Dios. Primera de Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como una advertencia y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes el final de los tiempos ha llegado. En todos estos textos, los últimos días o los últimos tiempos o fin de los tiempos hacen referencia a la manifestación de Jesucristo. La venida del Mesías marca el principio del fin, el comienzo de los últimos días. Esto es lo que dice nuestro texto también, que hemos leído de Hechos 2:15 al 17. Pedro dice que la conmoción causada por 120 personas alabando a Dios en muchos idiomas diferentes, en total 17, para los que les gustan esos datos, 17 idiomas diferentes se hablaron el día de Pentecostés. Pedro dice, no es debido a la embriaguez, sino al cumplimiento de la profecía de Joel. Estos hombres no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La respuesta de Pedro a nuestra primera pregunta hubiera sido: sí, ahora estoy viviendo en los últimos días.
Esta fue la respuesta también de Pablo y la respuesta de los hebreos y la respuesta de Juan. Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Yo no sé por qué Dios, mis hermanos, me guió para empezar con este tema. Yo personalmente hubiese querido empezar con otro tema. Como creo que Dios ha tomado el control de este fin de semana desde ayer. Porque ustedes no lo sabían, pero yo estuve en el culto ayer y escuché el mensaje de el pastor Pablo. Y creo que hoy volvió a mencionarse, hoy volvió un líder a decir el remanente. Aquellos que a pesar de los tiempos, y cuando la hermana Jolie leyó el pasaje de Habacuc, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos, en la ira acuérdate de la misericordia. Mis hermanos, yo estoy convencido que Dios quiere, a través de los que no han querido soltar, a través de los que no han querido, mis hermanos, rendirse, de ese remanente que todavía cree a la profecía bíblica, que cree en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Y entre esos yo quiero estar, quiero ser parte y creer que esto todavía, hermano, lo controla Dios. Los hilos de la historia están todavía en las manos de Dios, que Él es el autor, que Él es el que escribe esta historia. Y yo no quiero renunciar. Al contrario, cada día quisiera acercarme más al desarrollo, al cumplimiento de los planes de Dios. Así que cuando nosotros miramos todo esto, todo este argumento bíblico, toda esta prueba bíblica, tenemos que reconocer si estamos viviendo en los últimos días. Debido a que los últimos días comenzaron con la primera venida de Jesús y alcanzaron o alcanzarán su punto culminante en la segunda venida de Jesús. El misterio del reino, como lo declara Marcos 4:11, es que el final de esta era vino y el reino de Dios llegó. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la predicación de Jesús. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice: porque el reino de Dios está aquí. A partir de la manifestación de Jesús. Pero para sorpresa de todos, esta edad no vino completamente, ni el reino llegó en su totalidad. Y así vivimos entre el principio del final de la edad y el final del fin de la edad. Vivimos entre el comienzo del reino de Dios y la consumación de ese reino.
Dentro del cumplimiento, estamos metidos entonces en lo que llama la palabra los postreros días. ¿Qué debemos esperar? Y aquí, hermano, le voy a contar algo. Yo he venido hablando con algunos compañeros y con muchos hermanos. En estos días me abordaron varios hermanos. Me dijeron: pastor. Y número 2, pastor, ¿será que nosotros sí podemos esperar un avivamiento del Espíritu? Un derramamiento sin paralelos. Muchos lo predican, otros no lo creen. Sería interesante poner delante de ti hoy por lo menos esa pregunta. Bueno, creo que aquí ya hay una respuesta, ¿no? Si nosotros no creyéramos en que Dios puede traer un avivamiento, ¿para qué avívanos? Pero mis hermanos, si creemos en eso, que realmente es parte de la tesis de mi sermón esta noche, entonces nosotros necesitamos reaccionar. Necesitamos reaccionar. Porque no podemos vivir en esta vida como si nada fuera a pasar. Gloria a Dios. Hermano, yo estoy aquí parado frente a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y quiero ser responsable con la misión que Dios me ha encargado en la predicación de su palabra este fin de semana. El pastor lo dijo ayer. No es solo que escuchemos al pastor invitado, es abrir el corazón, abrir la mente, poner los sentidos a disposición de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Olvídese si es el pastor Pablo o es el pastor Albeiro o el que sea. Usted abra su corazón y piense: Dios va a traer un avivamiento en estos últimos días. ¿Qué respuesta está esperando Dios de mí? Porque lo que vemos en muchos, hermano, es que se apoderó de nosotros un pensamiento muy humano. Y no es que sea malo, pero queremos prepararnos no para el futuro que viene en Dios, sino dizque para mi futuro. Entonces por eso yo estudio, por eso yo trabajo. Yo quiero alcanzar niveles a nivel intelectual, a nivel laboral, económico. Hermano, todo joven generalmente se quiere casar, quiere tener su hogar. Pero hermano, yo esta noche lo invito para que usted piense, hermano, ¿en dónde está el plan de Dios? Yo no puedo estarme preparando para vivir en este mundo hacia el futuro. Simplemente yo tengo que pensar el futuro en Dios que trae. ¿Qué trae? Yo tengo un mensaje que Dios me regaló y lo titulé El próximo movimiento de Dios. ¿Cuál va a ser el próximo movimiento de Dios? ¿Qué va a poner sobre este mundo?
¿qué va a cumplir? ¿Qué va a sacar a luz? Estoy predicándole a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no creo que un cristiano verdadero me pueda decir: pastor, nada va a traer Dios, nada va a manifestar. Esto va a seguir estando igualitico a como está hoy. De hecho, hermano, el mundo ya no es el mismo. Y a mí a veces me da, hermano, como ese celo en Dios de que pensemos que una pandemia puso a las economías de rodillas. Una pandemia dice que cambió al mundo y lo hemos aceptado todos. Que ya no podemos pensar en volver a una normalidad, sino que se está hablando de cómo se va a construir la nueva normalidad. Porque el mundo no volverá a ser el mismo. No es el mismo ahora. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que trae Dios? ¿Qué está a punto de manifestar Dios? Yo no sé por qué nos hemos cansado, y quiero hablar a la juventud en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué nos hemos cansado del mensaje trascendental de Dios? ¿Por qué queremos vivir, hermano, solo en lo básico, en lo natural? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Hemos dejado de creer en la profecía bíblica. La profecía bíblica se convirtió para muchos en una película de ficción. El Apocalipsis, sí, yo me he visto varias películas apocalípticas y lo hemos dejado ahí. Qué bueno volver a creer. Y le voy a decir algo. Usted crea, yo crea o no creamos, el Señor va a hacer cosas, hermano. El Señor va a hacer cosas. Pero yo no quiero que todo lo que Dios está a punto de desplegar en este mundo me coja a mí incrédulo, me coja a mí conforme a todas las cosas de este siglo. Yo quiero, como Pedro es como nuestro personaje, Pedro y Joel. Yo quiero, como Pedro, meterme ahí, meterme en la profecía bíblica, y que lo que comience a suceder, yo pueda ir diciendo: esto fue lo que dijo el profeta, esto fue lo que dijo Dios, esto es lo que ya estaba escrito. Porque de alguna manera nada de lo que ha estado sucediendo está fuera de la profecía bíblica. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Aleluya. Pero para que avancemos, mire, hermano, Segunda de Timoteo 3:3 dice: entienda esto, que en los postreros días vendrán tiempos de estrés. Esta versión, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, avaros, orgullosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, inhumanos, o como dice allá, implacables, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. En los postreros
días. Segunda de Pedro 3:3 dice: vendrán escarnecedores ¿en dónde? ¿O cuándo? Vamos a esperar que lo pongamos allí. Segunda de Pedro 3:3. Vendrán, debes saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Esta versión que yo tengo aquí dice: vendrán escarnecedores en los últimos días con su burla, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? De lo que hemos venido hablando. Lucas 21, 9 al 11. Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no tengáis temor, porque esto debe ocurrir primero, pero el fin no será inmediatamente. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino se levantará. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Así que no hay duda de que el fin del fin, el último de los últimos días, será desolador en muchos sentidos: moral, física, económica, espiritualmente. Serán tiempos sombríos, una total desolación social, con grandes trastornos en la naturaleza misma. Yo quiero llevarlos a ustedes, mis hermanos, por favor. Vamos a ubicarnos ahí en Mateo 24, 9 al 14. Hay algo aquí grandioso que yo espero que nos llegue al corazón y a nuestras vidas. Mateo 24, versos 9 al 14. Gloria al Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Por favor, atención. Atención. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Atención a ese texto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14, ahí terminamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay cosas allí maravillosas, hermano, que yo quiero que desglosemos y nos metamos profundamente en ellas. Note algo extraordinario en el texto. Debido a la maldad, a la anarquía que se multiplica, el amor de muchos se enfriará. Pero ese texto, hermano, en vez de asustarme,
en vez de preocuparme, a mí me llena de gozo. ¿Y alguien sabe por qué? Porque el texto no dice que el amor de todos, remanente, no dice el amor de todos se enfriará. Dice el amor de muchos, pero no de todos. Hay una afirmación implícita aquí, que junto a esta frialdad del amor, pero una frialdad, hermano, que tiene sus límites con la muerte. Es una frialdad de muerte. Es una la frialdad en la Biblia, cuando Dios habla de frialdad, hermano, habla de una ausencia de vida. Lo que está diciendo aquí es que muchos se van a morir espiritualmente. Se van a morir. Hermano, yo he creído, José Albeiro Novoa Betancourt, yo he creído, si usted cree diferente no hay problema, pero yo he creído que esta pandemia no es una prueba para el mundo. ¿Para qué va a probar Dios al mundo? El mundo está bajo el maligno. Todo esto es una prueba para la iglesia. Es una prueba para los pastores. Y yo he pensado, hermano, y se lo digo así como usted me lo está escuchando, que si la iglesia, si los pastores, si los líderes no reaccionamos después de lo que hemos estado viviendo en el mundo, hermano, yo no espero nada bueno de esta generación. Y le voy a decir algo que aprendí hace muchos años. Dios no tiene problemas con el tiempo, porque Él habita en la eternidad. Si usted y yo, si una generación se quiere perder, echar a perder su oportunidad, Dios no entra en pánico, porque Dios es el eterno. Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene problema con esperar que tú te consumas tus añitos y que una generación desaparezca de la escena. Dios puede esperar que se levante alguien. Yo siempre estoy pensando en lo que dijo el profeta Samuel de parte de Dios a Saúl. Samuel le dijo: Saúl, locamente has actuado, habiendo despreciado el mandamiento. Te obstinaste con tu propio orgullo, con la popularidad. Y como tú has desechado a Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey. Pero atención, y Dios ya tiene a otro. Ya tiene a otro para ponerlo en lugar tuyo. Y ese otro es mucho mejor que tú. Yo no sé tú qué piensas, pero yo no quiero estar fuera. Yo no quiero estar fuera. Yo no quiero que Dios piense en algún momento:
Albeiro no se dispone. Albeiro se soltó de mi mano poderosa. Albeiro anda en lo suyo. Así que yo me voy a levantar a otro. A uno mejor que él. Usted no sabe las veces que yo, con abundancia de lágrimas, le he dicho a Dios tirado en el piso: Señor, no me dejes fuera. Perdóneme esta expresión, pero ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién me creo yo que soy? El único indispensable se llama Jesucristo. Pero yo veo en la palabra esperanza. Esperanza. Porque en esos que no menciona, porque Dios como que los deja a un ladito. Sí, muchos, más de los que quisiéramos, se enfrían, se mueren espiritualmente. Pero el Señor deja ahí a un ladito como detrás de sí a unos pocos, a los que no están incluidos en los muchos. Porque alguien tiene que predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Alguien tiene que dar testimonio a todas las naciones. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a estar comprometido lo suficiente y lo suficientemente fuerte en medio de la persecución violenta para terminar la gran comisión? Usted y yo sabemos la respuesta. Hechos 1:5, Hechos 1:8, Hechos 2:17. Primero, Hechos 1:5. Jesús dijo: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1:8. Aleluya. Y recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén. Sí, ahí donde me arrestaron, ahí donde me flagelaron, ahí donde me crucificaron. Y esos días estaba estudiando, Pastor Pablo, y me encontré con algo lindo. A veces hemos interpretado Jerusalén, es el contexto inmediato. Habla de tu casa, habla de tu familia, eso suena muy lindo. Pero el Señor dice: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Usted cree que si Jerusalén es mi casa, es mi familia, son mis amigos, para qué recibiréis poder? ¿Para qué recibiréis poder? Él dice: y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén tipifica un terreno hostil, un terreno de persecución, de amenazas, de muerte. Y el Señor dijo: si los voy a mandar a ser testigos allá, ellos necesitan ser revestidos de poder. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos y no quisisteis? A ese Jerusalén es que los va a mandar. Pero ellos necesitaban ser revestidos del poder para luego ir a Samaria y para luego hasta lo último de la tierra. Este será el propósito de Dios en darle poder a su iglesia en los últimos días. Y con esto quiero decirles, hermano, yo creo en un derramamiento del Espíritu. Yo lo creo con toda mi alma. Yo creo en la lluvia temprana y yo creo en la lluvia tardía. Antes de la venida del Señor, el Señor va a avivar los que se dejen avivar, los que son capaces, como Pedro, de meterse en el cumplimiento de la promesa. Gloria al Señor. Los que no están viviendo estos últimos días como si fueran otros días. Hermano, por favor, no estamos viviendo otros días. Estamos viviendo los últimos días. Los últimos días. No son días para estar descuidados. No son días para ocuparnos en nuestras propias cosas. No son días para la carne. No son días, hermano, para buscar gloria de este mundo. Son días para meterse en la profecía de Dios. Voy rápido hacia el final. Sí, el amor de muchos se enfriará. Sí, habrá apostasía a gran escala. Sí, la gente simplemente renunciará a su fe cuando el mundo pase por el infierno de la prueba. Pero en medio de toda la incredulidad, en medio de la frialdad y la traición, Jesús dice que el evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A la vista de todo lo que la persecución, o a la vista de la persecución, y en medio de todo lo que falta de la existencia de esta vida, la verdadera iglesia de Dios va a tener, número 1, poder extraordinario. Número 2, celo extraordinario. Número 3, pasión extraordinaria por Dios. Y número 4, amor extraordinario por la obra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Poder, celo, pasión y amor. Hacia el final de los días, hermano, esto no será totalmente sombrío ni totalmente glorioso. En medio de gran conflicto, trauma globalizado y una sangrienta persecución, el Espíritu Santo va a ser derramado una y otra vez sobre los fieles, quienes confiesan que Jesucristo es el Señor. Esta va a ser la iglesia de Cristo, una iglesia que arde con la pasión en Dios y el resplandor de la verdad, hasta que todo pueblo, tribu y lengua haya visto la luz del evangelio. Aleluya, aleluya. Ojalá que alguien aquí pueda recibir esto. Yo quiero terminar con esta parte. Un teólogo entregó una perla maravillosa sobre Joel capítulo 2. Él expone y dice:
Joel capítulo 2, especialmente desde el verso 28 al final, es una profecía que tiene dos partes esenciales. Y él habla de la parte brillante de la profecía de Joel y habla de la parte oscura de la profecía de Joel. Mis hermanos, los últimos tiempos no serán totalmente oscuros, ni tampoco serán totalmente brillantes. Va a estar, hermano, intercalado por las dos cosas. Escúcheme esto, ya para terminar. La parte oscura se halla en el verso 19 y 20. Joel 2, 19 y 20. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. ¿Cómo podemos interpretar eso? Hermano, estas, entre otras palabras, lo que el profeta está diciendo es: habrá catástrofes naturales, habrá guerra y derramamiento de sangre. No habrá conflagración, sino de devastación. Esa es la parte oscura de la profecía de Joel. El amor de muchos se enfriará, os perseguirán, os entregarán a muerte. Un completo caos, hermano, en ese sentido. Pero la profecía, hermano, no es solo eso. La profecía tiene luz. La profecía tiene una parte brillante. Así que cuando usted lee, hermano, el Señor, antes de soltar esta parte tan dura, les había dicho a través del profeta: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa profetizarán? Hablarán de mi palabra. La palabra, mi palabra estará en sus labios, estará en su boca. La hablarán con unción, bajo la guía del Espíritu Santo. Y vuestros jóvenes, yo quiero encontrar a estos jóvenes. En Bachué tienen que haber algunos. Si no son todos, tiene que haber algunos. Y vuestros jóvenes verán visiones. Tendrán el sueño de Dios en sus vidas. Habrá una proyección del Eterno en sus vidas. Ellos saben que tienen que encargarse de algunas cosas que son de este mundo, pero ellos saben que hay algo más grande moviéndose desde la eternidad hacia sus propias vidas, hacia su familia, hacia su ciudad, hacia su país, hacia su mundo. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos ancianos? Aleluya. ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor, si usted es uno de esos, no se me esconda,
no se me quede en el anonimato. Conviértase, hermano, en ese revolucionario espiritual, en ese que hace la propuesta para este tiempo, para esta generación. Levántese y saque todo el carácter de Dios. Dígale a sus compañeros, dígale a su familia que es hora de despertar, que es hora de meterse en la oración, que es hora de llenarse de la unción del Espíritu Santo de Dios. Dígale a los demás, no se queden en lo oscuro de la profecía. No se queden en las catástrofes, pestilencias, guerras y todo lo que se ha venido tan duro para este mundo. Métase, póngase bajo la luz brillante de la profecía de Dios a través de Joel. Viene un derramamiento del Espíritu. Dios quiere dar visión, sueños, profecía. Estén en sus pies, por favor. Un pastor anciano en Cali, le dijo a su hijo, que ahora también es pastor, le dijo a su hijo hace unos años atrás, le dijo: hijo, yo quiero que Dios me lleve a su presencia, porque estoy viendo que vienen cosas muy duras para la iglesia. Vienen tiempos complicados para la iglesia. Él ya estaba anciano. Me hubiera gustado que ese anciano fuera, o tal vez lo fue, como dice aquí el texto, que sueñan sueños grandes en Dios. Pero él ya estaba anciano y Dios lo escuchó y se lo llevó. Y me lo contó el hijo, hermano, conmovido, y me decía: Albeiro, creo que va llegando el momento en que vamos a tener que decidir en qué grupo nos ubicamos. Llegó el momento. No todo lo que brilla es oro, pero Dios está buscando esos niños, esos jóvenes, esos ancianos, esos siervos y esas siervas. ¿Alguien aquí está listo para responderle a Dios? ¿Alguien podría gritar allá donde está: ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Yo quiero que algunos que de verdad lo sientan, que deseen pasar al altar para responderle a Dios. Yo quiero abrir este altar. Ya consulté con mi pastor aquí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, heme aquí, heme aquí, aquí estoy.
estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Yo siento que Dios quiere mandarle este mensaje a alguien. Escúcheme bien, no sé por qué Dios ha puesto esto en mi corazón. Escúcheme, Dios le manda a decir: no te vayas a apartar, no te vayas a apartar, porque no va a haber lugar para volver. No te vayas a apartar. No es tiempo para apartarse. No es tiempo para irse de la iglesia. No es tiempo para hundirse en el pecado. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo para volverse al altar. Es tiempo para volverse a Dios. Aleluya. Yo voy a derramar de mi presencia. Tú tienes que estar donde tienes que estar. En la presencia de Dios. En medio del pueblo santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé para quién es este mensaje, pero el Señor le dice: has venido pensando en apartarte. No te vayas a apartar. Vas a perder tu salvación. Vas a perder tu alma. No van a servir las lágrimas de tus padres. No van a servir las intercesiones de tu pastor. ¿No será que ese avivamiento puede empezar? Ese avivamiento postrero puede empezar aquí en Bachué. Iglesia de Bachué, hay algo grande de parte de Dios para ti. Hay algo grande de parte de Dios para ti. Hay algo grande de parte de Dios para ti. Hay algo grande de parte de Dios para ti. Iglesia de Bachué, hay algo grande de parte de Dios para ti. Gloria a Dios. Por eso he traído a todos los que he traído. Para eso he traído a mi siervo. Aleluya. Para eso ha venido el pastor Pablo aquí. Aleluya. Para eso se diseñó esta semana de restauración, de renovación espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Es un recurso de Dios. Es un recurso de Dios. Porque Dios quiere que tú te ubiques en el lado brillante de la profecía. Aleluya, no te quedes mirando a los que se enfriaron. No te quedes mirando a las cosas terribles que pasan en este mundo. Métete en el derramamiento del Espíritu. Métete en la consagración. Métete con los que oran. Comienza a permitir que Dios ponga ese ardor en tu alma, en tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay cosas que amarran. Hay cosas que están impidiendo que haya un mover fluido de la gloria de Dios aquí. Pero eso va a terminar en esta campaña. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso, recibe. Suéltate. Por favor, hermano, suéltate, comienza a adorarlo, comienza a llenarte de la presencia del Señor. Vamos.